En pocos días, más de 34 millones de personas estarán habilitadas para elegir nuevos representantes legislativos para el Congreso Nacional y legislaturas. En este episodio vamos a abordar la participación de las mujeres en las elecciones de Argentina. Y aunque te parezca raro, recién este año se va a aplicar por segunda vez la paridad de género en las listas. Loco, ¿no? Bueno, no tanto. Por eso intentaremos desandar ese recorrido. Con ese objetivo consultamos con Natalia Casola, doctora en Historia e investigadora del CONICET, y también hablamos con Cele Fierro, la precandidata a diputada nacional más joven que encabeza una lista por Cava. Yo soy Ingrid Urrutia y esto es Obreras Podcast. Episodio 2. Mujeres y elecciones en Argentina. El 12 de septiembre hay elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las PASO. Y aunque te parezca de otro siglo, la participación igualitaria de las mujeres en las listas fue establecida por ley hace apenas 4 años y se aplicó por primera vez en 2019. En 1912 se sancionó la ley Sáenz Peña. Estableció el voto secreto y obligatorio. Y adivina, fue solo para varones argentinos, nativos, naturalizados, mayores de 18 años e inscriptos en el padrón electoral y el registro del ejército. En 1947 se aprobó la ley 13.010 de sufragio femenino. Recién ahí logramos el derecho universal al voto. Las mujeres podían elegir y ser elegidas en todos los cargos políticos nacionales. Más de 20 años antes, las provincias de Santa Fe y San Juan reconocían este derecho para las elecciones municipales. Esta ley se implementó en 1951. Lo importante es que el 90% de las mujeres asistió a las urnas. Llegamos a la década del 90. En 1991, la ley 24.012 de cupo femenino obligó a los partidos políticos a garantizar al menos un 30% de mujeres en la composición de las listas. Sin embargo, el cupo se tornó un techo. 26 años después apareció la ley 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política. Desde 2017, 14 provincias han sancionado sus propias leyes de paridad, donde 7 ya contaban con legislación en el tema. Las provincias de Corrientes, Tierra del Fuego y Tucumán se rigen por el cupo de género existente a nivel nacional. Sobre el origen de la lucha por el derecho a elegir a quienes nos gobiernan y ser elegidas, consultamos a Natalia Casola. Ella es doctora en Historia de la UBA, investigadora adjunta al CONICET, del Comité Editor de Archivos de Historia de la Izquierda y el Movimiento Obrero, e integra el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas. ¿Qué rol jugaron las mujeres en la historia política argentina? Yo creo que el de la política siempre ha sido uno de los ámbitos más contradictorios, ¿no? Porque a pesar de no haber tenido derechos políticos durante mucho tiempo, las mujeres siempre han estado participando y movilizándose, ya sea por derechos del orden general o por demandas por derechos particulares. Ya la ley Sáenz Peña instala un debate, es el qué pasa con el sufragio femenino, ¿no? Es el momento donde irrumpe con mucha fuerza el sufragismo, que es un debate que también se da en otras partes del mundo por el mismo momento, pero ya vemos que hacia la década del 10 entonces la mayoría de los partidos está discutiendo la participación política femenina. Y hacia la década del 20, en Argentina, ya vemos que cristaliza un movimiento de mujeres muy heterogéneo, con diversas organizaciones que muchas veces tienen arraigo en partidos políticos como el radicalismo, el Partido Socialista, y también organizaciones que se reivindican como feministas. Está la Asociación Pro Derechos Políticos de la Mujer, donde confluyen las radicales, las socialistas, las feministas, el Partido Feminista Nacional, cuya mayor representante va a ser Julieta Lanteri, y la Unión Feminista Nacional. Ahí la mayor representante va a ser Alicia Moro de Justos. Ahora, vamos a detallar algunas circunstancias que permiten entender este momento. ¿No? En principio, decir que sufragio y representación se pensaban por separado, no necesariamente iban en un mismo combo. Y lo que predomina en este contexto, en este momento, es como la tendencia gradualista, ¿no? La idea de que las mujeres deben conquistar sus derechos políticos de una manera gradual. Primero deberían poder votar a nivel local, luego a nivel nacional, y en una última instancia poder ser elegidas. Es decir, es interesante porque la posición que mayor trascendencia histórica tuvo en la memoria pública es la de Julieta Lanteri, que era la posición más radical dentro del sufragismo, ¿no? Pero no era la que predominaba. ¿Y más radical por qué? Porque, como se sabe, Julieta Lanteri en 1911 fue la primera mujer que logró votar
¿no? Ahí con un artilugio legal, ¿no? A nivel de la Municipalidad de Buenos Aires. En aquel momento, digamos, para las elecciones, la Municipalidad de Buenos Aires llamaba a que lo hicieran los ciudadanos mayores, residentes de la ciudad, que tuvieran comercio o industria, ¿no? Y que pagaran impuestos. Entonces, la fundamentación de ella era que cumplía con todos los requisitos porque en ningún lugar la ley establecía que debían ser varones. Es la ley Sáenz Peña, en cierto sentido, en la que entierra la posibilidad de que las mujeres participen en política al explicitar que el voto es masculino y atarlo al enrolamiento del servicio militar obligatorio. Esta situación que se configura con el movimiento de mujeres tan rica en las primeras décadas del siglo XX se prolonga en la década del 30, habría que sumar acá ya las mujeres del Partido Comunista, que a partir de 1935, sobre todo con la política del Frente Popular, tiene un crecimiento muy potente en el movimiento de mujeres, primero en el marco de la Unión de Argentina de Mujeres, luego en el marco de la Junta para la Victoria, y finalmente a partir de 1947 con la creación de la Unión de Mujeres Argentinas. El mojón, digamos, principal que modifica la situación va a ser la sanción de la ley de sufragio femenino durante la presidencia de Perón, ¿no? En 1947, cuyo primer ensayo real se produce en 1951. Desde entonces, las mujeres pueden elegir y pueden ser elegidas. Sin embargo, destaquemos dos cuestiones que se derivan de esta modificación. En primer lugar, la distancia entre las expectativas y lo que sucede, ¿no? O sea, lo que sucede es que efectivamente las mujeres llegan a ocupar cargos de representación pública, sobre todo a nivel legislativo, y rompen los moldes de género, ocupándose de cosas del orden general que no necesariamente tenían que ver o estar asociadas a las demandas de género o a las tareas de las mujeres. Y la otra cuestión que se deriva es el bajo nivel general de representación femenina, que va a perdurar en el tiempo. Por lo tanto, este segundo mojón lo podemos ver con la sanción de la Ley de Cupo Femenino en 1991. Los partidos de izquierda, ¿qué papel cumplieron en la representación de las mujeres? En primer lugar, la izquierda siempre se pensó como un espacio aliado del movimiento de mujeres, es decir, la izquierda en un sentido amplio, ¿no? Es decir, como una categoría que también debe ser puesta en contexto. No es la misma izquierda la del principio del siglo XX, que la de mitad del siglo XX, que la de fin del siglo XX, que la actual. Si pensamos que ya en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas de Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y aprobó la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es decir, los derechos de las mujeres siempre han sido valorados en función de la ampliación de los derechos democráticos en general. Una condición no suficiente, pero sí necesaria para pensar el socialismo. Porque efectivamente, a pesar de los discursos que le han dado un lugar relevante a los derechos de la mujer, ha existido históricamente una baja representación femenina al interior de los partidos. Esta situación quizás es incluso más notoria en el marco de las organizaciones revolucionarias de los años 70, de una situación sumamente paradójica, ¿no? Porque ha sido un momento de enorme radicalización política, ¿no? Porque es un momento donde las mujeres ingresan al mercado laboral masivamente, ingresan a las universidades, ingresan a las militancias políticas en forma masiva, y sin embargo es el momento donde menos se discuten estas cuestiones. Bueno, y también tiene que ver con la propia autoexclusión de las mujeres respecto de estas demandas en función de pensarse ya en la práctica en igualdad con los hombres, ¿no? Esto es muy propio de esa generación. Las mujeres de esa generación ingresan a la política pensándose totalmente en paridad con los hombres y no quieren ocuparse de temas específicamente femeninos porque los consideran como una especie de despromoción, que en lugar de permitirles desarrollar una agenda de mayor igualdad, en realidad lo consideran como un retroceso, ¿no? En un momento donde lo interesante para ellas es poder desarrollar las mismas tareas que desarrollan sus compañeros, ¿no? En las organizaciones armadas, esto se expresa, por ejemplo, en la participación de acciones guerrilleras, pero en los partidos de izquierda que no optan por la vía armada, también tiene su correlato, ¿no? Quizás podríamos hacer una excepción con la corriente morenista, con el PST, que muy tempranamente, ya desde los años 70, incorpora, por influencia del partido hermano de Estados Unidos, incorpora mucho de los debates de la segunda ola del feminismo. Pero podemos decir que la segunda ola, los debates de la segunda ola del feminismo están relativamente ausentes en las izquierdas de los años 60 y 70 y resurge en el contexto de la década del 80, porque es el momento del ascenso del feminismo en Argentina. También se nutre de la militancia de izquierda que ha quedado huérfana de organización luego de la experiencia arrasadora que implicó el terrorismo de Estado.
que se nutre de una militancia de izquierda que se transforma feminista en el exilio y de una nueva generación de mujeres que nace a la política ya en el contexto de la transición. En el caso de las organizaciones de izquierda, inmediatamente empiezan a intervenir junto con el feminismo en este movimiento, y en Argentina esto tiene un hito fundamental, que es la organización de los encuentros nacionales de mujeres. En los 80, pero sobre todo a partir de la década del 90, en el marco de las luchas contra el neoliberalismo y contra el menemismo, ese movimiento de mujeres tiene una ampliación y una diversificación fenomenal. Y en eso los partidos de izquierda tienen un rol fundamental, ¿no? O sea, ahí los encuentros nacionales de mujeres no se los puede soslayar porque ha organizado agenda, ha establecido un calendario de luchas, ha establecido una agenda de debates que de otro modo seguramente no hubieran estado presentes en los partidos, o hubiera tomado mucho más tiempo que se procesaran esos debates. Y finalmente, el último hito, que es el que estamos transitando actualmente a partir del 2014, con el Ni Una Menos, el ascenso de la marea verde, esta multiplicación fenomenal del movimiento feminista, en los cuales también la izquierda ha tenido un rol fundamental porque ha participado anteriormente de toda esa experiencia acumulada. Y en ese tránsito también ha saldado otro debate que tiene que ver con cómo organizar a las mujeres, si es necesario que las mujeres se organicen por separado o si en realidad esa organización separada de las mujeres compite con las luchas en términos de lucha de clase y entonces no es necesario. Bueno, yo creo que la mayoría hoy de los partidos y organizaciones de la izquierda partidaria y también de la izquierda autonomista, ha resuelto este debate y casi todos hoy cuentan con organizaciones, agrupaciones de mujeres en donde se discuten todas estas cuestiones, y ya no solo de las mujeres, sino también la amplificación del debate para incluir a las disidencias. ¿Sabes quién fue la primer candidata a presidenta? Sin dudas, una mujer que desafió la historia. Angélica Mendoza fue la primer candidata a presidenta por el Partido Comunista Obrero en 1928. Lo hizo con 30 años, siendo maestra y referenta de las huelgas mendocinas de 1918 y 1919. La Negra, como le decían, fue parte de la fundación del PC en la provincia de Mendoza y tiempo después ella y un grupo de dirigentes fueron expulsados por izquierdistas y formaron el Partido Comunista Obrero. Durante la dictadura Uriburu cayó presa por activismo político. Allí fue cuando escribió su libro Cárcel de Mujeres. Pero volvamos a la campaña electoral que encabezó como figura a principios del siglo XX. Entre sus propuestas y proclamas encontramos igualdad política de las mujeres y hombres a los 18 años, protección de la maternidad, salas cunas adscriptas en los lugares de trabajo. Estas propuestas fueron compartidas por las plataformas de todos los partidos comunistas, pero Angélica se diferenció en levantar una bandera, la igualdad política de la mujer. Pasaron 90 años de esa elección, sin embargo, muchas de esas propuestas siguen completamente vigentes. Por supuesto que en aquel entonces los votos cosechados fueron pocos. Su candidatura tuvo lugar en tiempos donde solo los varones podían votar y las mujeres no hacían política. Por todo, Angélica Mendoza fue una mujer que desafió su época. Yo soy Ingrid Urrutia y esto es Obreras Podcast. Ahora que sabemos más o menos cómo estamos y lo que falta, ¿sabes con qué boletas te vas a encontrar el domingo? ¿Están representadas las mujeres y disidencias? ¿Se cumple la paridad? Ciudad de Buenos Aires, si observamos las precandidaturas a diputados nacionales, por ejemplo, hay 17 listas. Todas respetan la paridad, pero solo 4 están encabezadas por mujeres. Y si revisamos las precandidaturas a la legislatura porteña, nos encontramos con 12 listas, de las cuales 7 están encabezadas por mujeres. Vamos a hablar con la precandidata a diputada más joven. Ella es Cele Fierro y encabeza la lista 10R del Frente de Izquierda Unidad. Cele, ¿por qué sos candidata? Se combina una decisión colectiva, orgánica, con cualidades personales seguramente, y con esta definición de la necesidad de que avance una nueva generación en la izquierda, que se puedan expresar todas las voces. En mi caso, hija del 2001, parte de la marea verde, de la nueva ola feminista, de la lucha de las trabajadoras y de los trabajadores que peleamos para tener un presente y un futuro. Entonces, el por qué soy candidata es porque soy militante y porque creo que hay que llevar cada una de estas peleas para que se escuchen nuestras voces y, por supuesto, para lograr plantear que hay otras alternativas a los partidos de siempre, a los que nos quieren hacer creer que nada se puede cambiar. Bueno, acá estamos las que no nos conformamos
conformamos con eso, sino que de verdad queremos dar vuelta a todo. Sabemos que el binomio mujer-candidata sigue siendo un desafío en estos tiempos. ¿Cuál es la parte más difícil y cuál es la que disfrutás? Agrego, porque es mujer, candidata, militante, trabajadora, madre. Bueno, combinar es toda una tarea. En mi caso, tengo la ventaja de compartir con mi compañero de vida, de proyecto, de ideas, todas las tareas del cuidado, y yo creo que esa es una de las cuestiones más difíciles que muchas veces a las mujeres hace que no estemos en los lugares donde se toman las decisiones. Entonces creo que en esto es fundamental el espacio tanto colectivo del partido y en lo personal con mi compañero. Se combina lo más difícil con lo positivo de poder hacerlo de forma conjunta. Y lo que disfruto muchísimo es poder encontrarme con muchas más compañeras y compañeros que peleamos para cambiar la realidad en la que vivimos. De hecho, la propia lista en este caso lo refleja, que hay compañeras de distintos sectores, compañeras trabajadoras, enfermeras, compañeras estatales, compañeras de los barrios, jóvenes, referentes de la juventud, de la disidencia. Bueno, eso es completamente satisfactorio, sabernos que no estamos solas, que no estamos solos en esta pelea. Creo que eso es parte de lo que más disfruto a la hora de ser candidata, que esta lucha la damos de forma conjunta, de forma colectiva, y que de verdad lo hacemos porque creemos que tenemos que cambiar este mundo de raíz. ¿Cuál es el rol de las mujeres revolucionarias en el Congreso y las legislaturas? Como revolucionarias, como revolucionarios, creo que la tarea es poner en agenda en las instituciones del sistema los temas que intentan ocultar. Creo que es para que lleguen ahí nuestros reclamos, que se sienten con mucha fuerza en la calle. Creo que demostración de eso es nuestra pelea por el derecho al aborto, lo del matrimonio igualitario. Creo que es clave que la voz de las trabajadoras, de los trabajadores lleguen a esos lugares, que se ponga en discusión los privilegios de la casta política, que se discuta el fraude de la deuda externa, que es lo que no permite tener una política soberana y para garantizar los derechos de las mayorías. Creo que ese es nuestro rol, y también para quien escucha, la confianza de que nuestras compañeras, que cuando ocupamos esas bancas, somos el sector que nunca vamos a votar un ajuste contra las trabajadoras, contra los trabajadores, contra los sectores populares. Digo, mientras se pelean unos y otros en campaña, después juntos van a levantar las manos para acordar con el Fondo Monetario Internacional y seguir pagando un fraude. Bueno, de este lado estamos quienes no lo hacemos y quienes defendemos categóricamente los derechos de las mayorías, y que hay que invertir las prioridades. Por eso decimos que hay que dar vuelta a todo. Por último, para quienes quieran conocer tus propuestas, ¿dónde te encuentran? Bueno, me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram y en Twitter Cele_Fierro, en Facebook Celefierro, y también pueden seguir para conocer cuál es nuestra mirada y las propuestas, no solamente para la campaña, en nuestra página web Periodismo de Izquierda. Suerte, Cele. Uf, cuánta información. Como vimos, la participación de las mujeres y las disidencias tiene un recorrido con hitos claves en cada periodo de la historia. No es lineal y existen contradicciones. Las mujeres siempre estuvimos, y aunque existan leyes, garantizar llegar a estar en las listas sigue siendo un espacio de disputa. Y como aún no derribamos al patriarcado, todas las leyes que refuercen medidas afirmativas son necesarias. No vamos a desestimarlas. Pero en un mundo en crisis, con sistemas democráticos de otros siglos, se vuelve urgente exigir y construir democracia real. Las mujeres y las disidencias estamos en la política e integramos listas. Por un lado, se trata de la cantidad de bancas y espacios de poder y decisión, pero no a costas de políticas que nos sigan relegando. Por eso, ojo, ponele lupa a las propuestas y sobre todo fíjate de distinguir discursos de proyectos y promesas de hechos. Ahora sí, anda a votar tranquile, pero anda, que las bancas en blanco o nulas no existen, al contrario, favorecen a la política tradicional. Llegamos al final. Este fue el segundo episodio de Obreras Podcast. Si quedaste con preguntas y querés compartir experiencias, nos podés encontrar en nuestras redes como Obreras_podcast. Escuchanos todos los meses en Spotify, YouTube o Google Podcast. Y si te gustó, te invito a suscribirte cliqueando en la campanita y compartiendo. Que gire nuestra voz, porque los cambios son colectivos.